Hola a todos, en este video vamos a ver cómo añadir un nuevo menú o más específicamente cómo añadir una localización de menú en la plantilla 2017. Esta plantilla viene ya con algunas posiciones predeterminadas. Lo que me gustaría es que en lugar de este ítem de creado con WordPress aparezca los ítems de un nuevo menú que voy a crear. Bien, entonces para esto me dirijo al backend del sitio y desde aquí en apariencia, menús, voy a crear un nuevo menú. Bueno, lo voy a llamar menú principal. Creamos uno nuevo. Vamos a añadir también otro menú que se llame menú de redes sociales. Por ejemplo, menú social. Y vamos a añadir nuestro menú que se llamará menú pie de página. Menú pie página. Acá lo tenemos. Bien, una vez que hemos creado los menús, actualmente no tienen ningún ítem de menú, vamos a añadir algunos ítems. Por ejemplo, para el menú principal, al seleccionarlo, vamos a añadir, por ejemplo, un custom links aquí y le vamos a llamar inicio. Vamos a añadir una página, por ejemplo, la página de nosotros, y vamos a añadir algunas categorías, por ejemplo, la de blog y noticias. Guardamos esto. Y si nos dirigimos aquí a la parte inferior, vamos a ver que este menú aún no tiene asignado ninguna posición. También lo podemos aquí ver desde este tag de administración de localizaciones. Entonces, para la localización de top menú, vamos a elegir menú principal, el que acabamos de hacer. Grabamos los cambios y al refrescar vamos a ver que aparecerá en la parte superior. Inicio, nosotros, blog, noticias. Bien. Entonces vamos a seguir agregando ítems. Vamos a hacer ahora lo propio para el menú social. En este caso, esta plantilla, en lugar de mostrar un ítem de menú común aquí en la parte inferior, por ejemplo, como habíamos comentado, me gustaría tener un ítem de menú acá o varios ítems de menú en lugar de esto. Si agregamos esos ítems aquí en social, en el menú social, vamos a ver lo que va a suceder. Por ejemplo, vamos a agregar contacto y vamos a agregar política. Agregamos esto y al guardar, y si nos dirigimos acá a la administración de localizaciones, vamos a elegir aquí en el social links menú, el menú social, vamos a guardar y vamos a ver lo que sucede. Si refrescamos, van a aparecer estos dos iconos como si fuesen redes sociales. Entonces no es conveniente añadir ítems de menú de este tipo en esta posición de menú social, ¿no? De link menú social. Bien, entonces vamos a cambiar esto. Bueno, vamos a eliminar estos ítems directamente. Vamos a eliminarlos. Y vamos a colocar acá algunos ítems de redes sociales. En este caso, hacerlo a través de custom links. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Facebook y mi cuenta de Facebook, alguna cuenta ficticia. Acá ponemos Facebook. Agregamos este ítem. Agregamos otro, por ejemplo, para Twitter con mi cuenta y este le llamamos Twitter. Bien, agregamos estos dos para tenerlo de ejemplo. Grabamos los cambios y al refrescar vamos a ver que en este caso esta plantilla automáticamente elige el icono correcto de acuerdo a la URL y lo coloca de esta manera. Sin embargo, ya no tengo más posiciones. La plantilla ya no me da más posiciones para agregar nuevos menús. Si vemos acá solamente tenemos dos posiciones, top menú y social links menú, nada más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar aquí un nuevo menú. Para esto primero tenemos que registrar el menú, crear el menú y luego asignar el menú a la posición. Bien, entonces vamos a dejar ya un menú creado. Aquí en editar menús habíamos definido un menú de pie de página. Vamos a seleccionarlo y vamos a agregar algunos ítems de menú. Por ejemplo, en el pie me gustaría que vaya política de privacidad y contacto. Agregamos esto, grabamos los cambios y ya tenemos nuestro menú. Sin embargo, como habíamos dicho, tenemos el menú pero no tenemos ninguna posición a la cual asignarla. Entonces vamos a corregir esto. Bien, entonces para esto yo tengo acá desde el editor abierto los archivos de mi plantilla. Como les había comentado, se trata de 2017. Y en los archivos de la plantilla voy a ubicar el archivo functions.php. ¿Qué hay en el archivo functions.php?
básicamente lo que tengo que buscar aquí es una función que está registrando los menús. Entonces aquí por ejemplo voy a buscar con menú y voy a ubicar esta función que precisamente es la que registra los menús. Existe otra posibilidad de hacer la generación del código a través de BP Generator. Si visitamos este sitio web, vamos a ver que desde aquí se puede generar código. Si accedemos aquí, vamos a dirigirnos, por ejemplo, aquí a Design. Acá hay una opción de menú Generator. Sin embargo, lo que aparece aquí es un código para un plugin. Es decir, si yo voy a agregar el código directamente en Functions PHP, solamente necesito utilizar la función register.NAT-menu, tal como vemos aquí en el Functions PHP. No hay ningún código adicional, solamente está la función register.NAT-menu. Entonces aquí se registran los menús con los que trabaja esta plantilla. Tenemos el TOT y el Social, ¿no? Acá están los títulos, TOT menú y Social Links menú. Entonces podría utilizar esta función. Vamos a copiarla y por ejemplo acá podemos colocar nuestro menú. Por ejemplo, en la posición se va a llamar footer menú, de esta manera. Esto en realidad podría ser, pero lo más conveniente sería colocar esta línea ya en la función que existe, puesto que puede soportar varios ítems, ¿no? Bueno, acá solamente habría que tener cuidado de colocar una coma en el ítem inicial. Bien, y ya tenemos esto, tenemos un nuevo registro de menú llamado, bueno, para la posición footer, el título es footer menú y está, bueno, este es para la traducción, si es que deseo traducirlo en otros idiomas este título. Si guardo esto y veo nuevamente mi sitio web, vamos a refrescar acá, vamos a ver que ya aparece aquí en las localizaciones footer menú, ¿no? Este es el título. Entonces simplemente le asignaremos aquí en menú pie de página. Vamos a guardar los cambios y ya tendremos asociado nuestro menú de pie de página a este nuevo registro de menú. Sin embargo, lógicamente esto todavía no se muestra en el frontend del sitio. Lo podemos verificar rápidamente. Desde aquí ir al frontend y al refrescar vamos a ver que en la parte inferior solamente aparece el link el cual queremos desaparecer. Es decir, queremos que en lugar de este link se muestre el nuevo menú de pie de página que acabamos de crear. Bien, entonces para esto necesitamos revisar un poco los archivos de la plantilla. Habíamos estado viendo el archivo functions PHP. Si vemos aquí en estos archivos hay un archivo llamado footer PHP, que es posiblemente en donde se encuentra el registro del menú de redes sociales. Y es así, lo tenemos precisamente aquí. Con esta función es que se imprime realmente el menú con la función bp-nap-menu. Aquí tenemos que está haciendo referencia al menú de redes sociales. Hay algunos parámetros aquí, pero no son necesarios utilizarlos todos. Lo podemos comprobar también con el menú superior. Por ejemplo, para el menú superior hay un archivo llamado header.php. Y si vemos este archivo, vamos a ver por aquí en estas etiquetas de Navigation Top. Vemos que hace referencia a template part. Vamos a ampliar acá un poco. Y se encuentra dentro de esta carpeta, ¿no? Navigation. Vamos a revisar entonces la carpeta template part, navigation, y acá tendríamos el registro para el menú superior. Como habíamos visto, es un registro bastante sencillo. Podemos copiar este código, vamos a copiarlo y vamos a utilizarlo en el footer. Entonces para esto nos dirigimos nuevamente a footer y vemos que aquí esta parte muestra el menú de redes sociales, hace referencia al menú social, pero luego hay un código que hace referencia a otro archivo que a través de esta función de template part, vamos a verlo nuevamente aquí, y que hace referencia a esta ruta de template part footer site. Vamos a revisar entonces esto, template part footer site info, aquí lo tenemos. Bien, es aquí en donde se muestra este link de desarrollado por WordPress. Entonces simplemente vamos a pegar nuestro código. Por ejemplo, vamos a colocarlo por aquí dentro de Site Info, ya que aquí se muestra el link. Ahora vamos a mostrar el menú. Como vemos, estamos haciendo referencia en este caso al top menú.
ten location, en este caso mi ID es footer, y el menú ID es el menú CSS, o perdón, el ID que se va a generar a través de HTML. Vamos a colocarle footer, ¿no? Si guardamos esto, vamos a revisarlo. Entonces este footer hace referencia al código que había colocado en functions PHP, que es este. Y este otro que llama menú ID es el código, el ID que se va a mostrar cuando se genere el HTML. Ahora lo vamos a ver. Vamos a guardar esto y entonces al refrescar el frontend de mi sitio web vamos a ver que ya aparece el menú y acá debajo aparece el link. Si inspeccionamos el código vamos a ver que aquí, por ejemplo, lo que les había comentado, el menú tiene un ID en HTML llamado footer menu, que es el que precisamente habíamos utilizado aquí en menú ID, footer menu. Bien, entonces lo que queda simplemente es darle un poco de formato. Bueno, antes hay que desaparecer este link. Entonces este link se genera a través de este código que vemos aquí. Vamos a revisarlo aquí. Este código de este link lo podemos desaparecer. Al guardar y refrescar vamos a ver en el frontend del sitio que ya no aparece. Entonces solamente queda corregir estos dos ítems de menú que tenemos aquí. Podemos hacerlo directamente en el archivo style css. Vamos a editar el código. Habíamos visto que el ID de menú era, bueno, vamos a colocarlo aquí, footer menú. Entonces podemos utilizar algo como esto, footer menú, li, y luego utilizar display inline. Bueno, ahí ya se puso correctamente. Vamos a colocar inline block y luego le damos un pequeño margen, por ejemplo margin left de 15 píxeles. Y bien, ya lo tendría. Entonces quedaría de esta manera. Si copio esto y lo voy a hacer de manera permanente en el archivo style css del ten. Entonces ubico el archivo style css, que lo tenía por aquí, y al final de este archivo entonces voy a colocar este código CSS que acabo de verificar. Entonces allí lo tendríamos. Simplemente estoy dándole un formato CSS adecuado a mi nuevo menú. Entonces al refrescar el frontend del sitio ya veremos que los cambios se hacen de manera permanente. Y bien, de esta manera hemos visto cómo agregar un nuevo menú, en este caso a la plantilla 2017.